Saludos mis mortales favoritos, Amos y de la Costa por acá. Y en esta ocasión traigo una nueva entrega directamente desde MasterChef Heresies. Nuevamente vamos a encontrarnos con uno de estos grandes creadores del arte culinario. Y estoy hablando de uno de estos grandes exégetas que contiene toda la sabiduría y la sapiencia proporcionada en los anaqueles de los inventistas. Estoy hablando aquí de mi hermano Raúl Licea Cárdenas. Dios te bendiga, saludos desde la Babilonia. Y este video va dedicado a ti con especial cariño, my friend. Resulta que este video va a ser muy especial porque voy a estar contrastando la sopa de mondongo de los adventistas con los círculos de contexto de los evangélicos. Es decir, esto va a ser un contraste, la eisegesis o supuesta exégesis de los adventistas y los círculos de contexto, que es un acercamiento honesto, sincero al texto. Así que vamos a ver el contraste. Primeramente vamos a leer la sopa de mondongo que nos presenta acá este super chef, mi estimado brother, que nos escribe lo siguiente, pero fíjense. El contexto es el siguiente. En el video que estoy presentando ahí, que se llama El Decálogo está abolido, parte 1, en ese video estuve hablando acerca de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7, y estuve aplicando los círculos de contexto. Ahí yo mencioné que iba a aplicar el método inductivo y iba a aplicar los círculos de contexto, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan los círculos de contexto? Tenemos un pasaje, pero ese pasaje no lo interpretamos de forma aislada y a nuestro capricho, como hacen los adventistas con otro texto aislado de otro libro. No, sino que leemos el texto y leemos los textos que están antes y después. Ese es el círculo inmediato. Posteriormente abrimos el abanico a toda la perícopa en la cual está inserto ese pasaje y posteriormente abrimos el contexto a todo el libro. Por lo tanto, aplicar los círculos de contexto para poder entender de qué trata un solo versículo o un solo pasaje implica leer todo el libro o toda la carta. No agarrar un texto y empalmarlo con un texto de otro libro y decir, aquí está, esa es mi evidencia. No. Fíjense cómo funciona la cabecita loca de los adventistas a la hora de responder o de refutar, según ellos, un texto. Para empezar, yo estoy hablando de la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7. Me pregunto yo, ¿por qué este brother no se amarra los pantalones y dice, a ver, voy a abrir la Biblia en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 7, y voy a refutar desde el propio contexto del texto? No, él decide, como cualquier otro adventista, evadir su responsabilidad de honestidad intelectual y saltar como cangurito loco a cualquier otro texto que a él se le antoje. Entonces, por aquí me menciona Romanos capítulo 7, versículo 12. Y yo me pregunto, estimado chef, ¿quién está hablando de Romanos capítulo 7, versículo 12 en este video? Nadie. Bueno, solamente tú. Posteriormente continúa con una gran letanía que no voy a leer, ¿verdad? Sino que al final me dice, por eso Jesús dijo en Juan 15, 10. Bueno, después de su choro mareador, ya te viene su conclusión y su tesis, por eso. Pero menciona Juan 15. Ahora yo pregunto, ¿quién está hablando de Juan 15? Nadie. Yo estoy hablando de la segunda carta de los Corintios, capítulo 3. Y finalmente dice, y mismo Juan, en primera carta de Juan, capítulo 5, nuevamente pregunto, ¿alguien está hablando de la primera carta de Juan? No. En ese video no hablé ni de Romanos, ni de Juan, ni de la primera carta de Juan. ¿Ven lo que hace este brother? Y así funciona la cabecita loca de todos los adventistas. Toman textos aislados y entonces los empalman con otros textos aislados y esa es su conclusión, esa es su grande teología. Por eso es que pueden sostener tonterías como lo de la ley dominical que no existe en la Biblia, pero ellos hasta creen tener textos que favorecen esa marihuanada. Imagínense. Muy bien. Esto es la exégesis de los adventistas. Yo lo que hubiese hecho, y también se lo he mencionado a los adventistas. Bueno, si quieres que hablemos de Romanos, estúdiame Romanos capítulo 7, versículo 12 al 16 en su contexto. Y si quieres, posteriormente hablamos de Juan. Juan capítulo 15, versículo 10, vamos a leerlo en su contexto. ¿Por qué? Porque al aplicar los círculos de contexto para entender Romanos 7, 12, tengo que leer toda la carta a los romanos. Para entender Juan 15:10 tengo que leer toda la carta de Juan. Para entender primera de Juan capítulo 5 versículo 2 tengo que leer toda la carta. Es decir, no puedo saltarme de un texto a otro. ¿Por qué? Aquí hay algo muy importante y básico que me sorprende que los adventistas desconocen. Esto se ve en hermenéutica básica. Cada evangelio, cada carta, cada libro de la Biblia
es una obra literaria que responde a un contexto y a una circunstancia histórica particular. Y también cada libro, cada carta, cada evangelio tuvo una audiencia en particular a la cual fue dirigida. Y cada carta, cada evangelio y cada libro tenía un propósito. El autor se propone, el autor humano, porque también tenemos el autor divino, que es el que está detrás de todo el conjunto que conforma la Biblia. Pero asimismo Juan, Mateo, Marcos y todos los autores bíblicos tenían un propósito pensando en la audiencia a la cual estaban escribiendo. Ahora, esto, para entender el sentido del autor o el propósito del autor, tenemos que leer todo el libro o toda la carta. A eso se le llama en hermenéutica flujo temático. ¿Cómo saber cuál es el flujo temático? Bueno, hay que leer toda la carta. Los adventistas no saben nada de eso, ¿sí? No saben nada, ni exégesis, ni hermenéutica, ni flujo temático, ni comprensión, es más, ni saber leer, ni saber escribir. Saben, muchos me escriben ahí en los comentarios con unos horrores ortográficos. Bueno, que para qué les cuento. En fin, les voy a dar un ejemplo de lo que es un versículo aplicando los círculos de contexto. Y estoy hablando de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, que es uno de esos pasajes que a los adventistas les encanta porque según ellos, esa es la prueba de que el decálogo está vigente. Fíjense cómo dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, según ellos, en su cabecita loca, Juan está hablando del decálogo. Pero no. Resulta que hay que aprender a leer la Biblia. Hay que aprender a leer la Biblia. ¿Quieres saber de cuál ley está hablando Juan? Pues no tienes que leer el decálogo, tienes que leer a Juan. Eso es lo importante. Los adventistas interpretan a Juan leyendo Éxodo, imagínense. Así de grave están en su error. Por eso llegan a sostener cualquier marihuanada como doctrina, como eso del juicio investigador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los círculos de contexto? Tenemos el pasaje, partimos de ahí. El pasaje clave es un versículo, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces vamos a abrir el abanico primeramente a el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Los versículos que están antes y los versículos que están después. ¿Vieron? Esto no hacen los adventistas. Ellos saltan del versículo directamente a otro versículo de otro libro, de otra carta, y empalman y empiezan a agarrar el cola loca y empiezan a pegar un versículo aquí, un versículo allá, y terminan con su teología de cangurito loco saltando de aquí para allá. Pero así no funciona la Biblia, mi estimado inventista, sabatista, romanista, sectario favorito. Vamos a leer el contexto inmediato, versículos antes y versículos después. Es decir, los versículos antes sería capítulo 3, versículo 1 al 3 y versículos después, capítulo 3, versículos 5 al 10. Ya después que leímos el contexto inmediato, vamos a abrir un poco más el abanico del contexto a toda la perícopa. Hay que identificar. Bueno, no sé si los adventistas saben que las cartas, los evangelios y los libros traen subdivisiones internas en su estructura interna, que se le llaman perícopas. Ni siquiera saben los adventistas que existe una palabra que se llama perícopa. En fin, bueno, ellos desconocen esto y por lo tanto llegan a interpretaciones pues sumamente heréticas, ¿no? Entonces abrimos el contexto a toda la perícopa, que en este caso es desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 21. Ya leemos toda la perícopa y entonces vemos, bueno, este pasaje dentro del flujo temático del propio autor en esta perícopa me está diciendo algo. Es decir, voy a interpretar el texto no a la luz de otro texto aislado, de otro libro o de otra carta o de otro autor, sino que lo voy a interpretar a la luz del propio texto, del propio contexto textual del que yo estoy leyendo. Porque, por ejemplo, en el caso anterior que presenté de nuestro superchef adventista, él está tratando de interpretar así de buenas a primeras por sus puros calzones Romanos capítulo 7 con Juan. Y las cosas no funcionan así. Ya después de que abrí el abanico de contexto a toda la perícopa, fíjense que sigue. Digo, esto de los círculos de contexto no es para gente floja. Hay que leer, se trata de leer. Entonces, ahora abro el abanico a todo el libro o a toda la carta. En este caso, que estoy leyendo la primera carta de Juan, tengo que leer toda la carta, desde el primer versículo del capítulo 1 hasta el último versículo del último capítulo. Y entonces, ya después de haber leído toda la carta, voy a preguntarme, ¿cómo aplica el autor este pasaje de acuerdo a su propio contexto?
Y entonces vamos a entender correctamente la Biblia. Eso se llama método inductivo. Dejo que la Biblia hable por sí sola. No llego gritándole mis prejuicios y diciendo, bueno, aquí está diciendo que menciona la ley, eso quiere decir el decálogo. No, las cosas no funcionan así. El capítulo 3, versículo 4, que es el pasaje clave con el cual empezamos, está inserto en la pericopa que habla del amor, no que habla de la ley. Esto es muy importante, no habla de la ley de Moisés. Aquí Juan en ningún momento, ustedes lean toda la carta, en ningún momento está hablando del decálogo, en ningún momento está hablando de la ley mosaica, está hablando del amor. Y en relación o vinculación con el mandamiento de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? 7 versículos después, Juan menciona el mandamiento de Jesús en el capítulo 3, versículo 11, que nos amemos unos a otros. Por lo tanto, y aquí ya llegamos a la conclusión, la pericopa en la cual se encuentra el pasaje estudiado tiene como contexto inmediato, es decir, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, tiene como contexto inmediato a Jesús y a sus mandamientos, no la ley de Moisés. Lean toda la carta de Juan y en ningún momento está hablando de la ley de Moisés, en ningún momento está hablando del decálogo. Esos son cuentos chinos inventados por los inventistas. Ahora, toda la carta de principio a fin tiene como tema central no al decálogo, sino a Jesús y a sus mandamientos. Juan no está hablando del decálogo, repito, Juan no está hablando del decálogo. Lean toda la carta, aprendan a leer la Biblia en su contexto. Por lo tanto, la ley de la que habla primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, es la ley de Cristo y no la ley de Moisés. ¿Cómo lo sabemos? Porque leemos la Biblia en su contexto. No andamos como cangurito loco saltando de aquí para allá y haciendo que la Biblia diga lo que nunca ha dicho.